Buenos días, mi nombre es Talia Velázquez Santa Cruz, estudiante de Ingeniería Ambiental, SEAD Pasto. Voy a hacer la exposición de la fase final de propiedades y contaminación del suelo. En este trabajo se estudia la problemática que se da en la sabana de Bogotá por la contaminación y el uso abusivo de las propiedades del suelo por medio de la siembra de hortalizas, donde se da el uso de pesticidas, herbicidas y riegos, donde este último se da desde una fuente hídrica contaminada por vertimientos industriales, afectando la constitución de las hortalizas, ya que se encuentran altos niveles de metales que sobrepasan los límites permisibles de la normatividad, y así afectando la salud humana. Los suelos se han tornado tóxicos, por lo que las raíces absorben todos los elementos encontrados en el suelo. Por eso los riesgos sanitarios no se dejan esperar y se han tomado medidas de mitigación ambiental. En el siguiente trabajo tenemos las características del suelo, los datos del lugar. El departamento de Bogotá está a una altitud de 26,40, a una temperatura de 19 grados centígrados y 21, tiene un pH de 5,5, una precipitación de 1200, materia orgánica encontramos 12%, material parental ceniza volcánica, nivel freático profundo, un tipo de drenaje tiene un buen drenaje. ¿Y para qué se utiliza? Para siembra de cultivos alimenticios. En la granulometría tenemos arena 64%, limos 24% y arcilla. Las características. La porosidad, el drenaje se da en el tamaño de las partículas del suelo, donde la arcilla retiene mejor los nutrientes y la humedad. Sin embargo, este suelo, cuando se seca, causa daño a las raíces, incluso hasta expulsándolas del lugar de siembra. Sin embargo, esto se lo puede mejorar en la adherencia de abonos orgánicos que los podemos utilizar, que sean un resultado de un compost, para que sean 100% natural. La arena, por la porosidad, son malos retenedores de humedad y nutrientes. Son muy buenos en el drenaje y son derivaciones de caliza, el cuarzo y granito. El limo es uno de los componentes del suelo que se deriva de las deposiciones sedimentarias que resultan de la glaciación. Disponen muchos nutrientes y tienen un drenaje aceptable. Incluso es considerado uno de los suelos más fértiles para la siembra de cualquier cultivo alimenticio. Tenemos la ubicación geográfica, utilizamos el programa Google Earth, donde identificamos una estación de monitoreo pero del aire, y aquí miramos el departamento de Cundinamarca y ubicamos a la ciudad de Bogotá. La clasificación del suelo. La clasificación del suelo se lo hace según las características geográficas, empezando por la localización, donde por ser esta una sabana y la actividad principal que se desempeña es una zona con clima frío, la clasificación se hace en el orden Andisole, donde se toman los regímenes basados en la humedad, que va relativamente a la temperatura, donde a mayor temperatura menos humedad. La temperatura es una gran variable que controla las reacciones químicas. Se toma en cuenta el material que es expulsado en el proceso de enfriamiento, espesor y ordenamiento, donde estos le dan una característica única a este tipo de suelos. El clima es otro de los factores que influyen, ya que el material volcánico se meteoriza y se forman los andisoles. La lluvia está a favor de la formación de vegetación y formando horizontes diferenciales. Los andisoles se los ha tomado como los únicos con características y propiedades que se desarrollan sobre materiales de erupción ándica. La contaminación de este lugar. La contaminación se ha dado por metales pesados, los cuales son densos, tóxicos y venenosos. Se encuentran en la corteza terrestre de forma natural y biológica, donde se han convertido en elementos peligrosos, no son degradables de manera fácil. La contaminación del suelo es la alteración de la superficie terrestre. Sin embargo, de esta situación se derivan más problemas, como son contaminación de agua subterránea, suelos inertes e incluso terrenos desérticos. Pérdida de la calidad del suelo. Los elementos traza en los suelos pueden ser de origen geogénico o antropogénico. Los geogénicos son derivados naturales, ya sea de rocas, actividades volcánicas o de mineralizaciones. Sin embargo, los antropogénicos ya son de actividades humanas.
como son los industriales, los agrícolas, residuos sólidos. Y los fertilizantes utilizados más comunes en la siembra son el nitrógeno, fósforo y la potasa, calcio, manganeso y hay otros. Para las técnicas de recuperación del suelo, voy a explicar lo que es la estabilización, solidificación y la inundación del suelo. La primera tiene como ventajas que disminuye la toxicidad y la eliminación de lixiviados. Es buena en el tratamiento de residuos radioactivos. Tiene un tratamiento que se puede llevar a cabo en in-situ o ex-situ, en el lugar o fuera del lugar. Tiene una utilización del suelo contaminado en la fabricación del vidrio. Y esta tecnología está disponible en el mercado y deja los contaminantes totalmente aislados y estabilizados. Sin embargo, se mira un alto aumento del volumen de la materia original. El suelo solidificado no se lo puede utilizar como suelo fructuoso, causa deshidratación del suelo y solo se aplica en lugares donde se ha contaminado con sustancias o elementos volátiles y tiene unos costos muy elevados. El segundo, la inundación del suelo. Las ventajas que tiene es que se puede reutilizar el agua que se utiliza para la inundación después de ser tratada, se maneja a bajos costos, no requiere infraestructura justificada y no hay que hacer excavación del suelo. Las desventajas: busca lugares más bajos que el de la contaminación. Si la zona tiene altas concentraciones de materia orgánica, el proceso se mira muy afectado. Afecta a mantos acuíferos y no se lo puede realizar para fines agrícolas después del tratamiento. El suelo solo sirve o industrial. La solidificación y la estabilización es un proceso que tiene como meta la limitación del movimiento, volatilidad, reactividad de un contaminante que se encuentra en el suelo con la eliminación de la toxicidad. Este proceso aglutina los contaminantes internamente en una matriz sólida que se forma con una mezcla de contaminantes, suelo y algún agente puzolánico. La técnica de solidificación con cal o cemento son las más utilizadas para el tratamiento de compuestos orgánicos. Estos procesos son irreversibles, allá que se busca es que los contaminantes no escapen de la matriz. Se debe seleccionar según las características y componentes de los contaminantes. En el tratamiento de contaminantes con metal tenemos el cemento, la cal, carbonato de calcio, la puzolona, que es el ingrediente que se utiliza para formar aglomerados después de alguna deshidratación de los tratamientos. Estos procesos se los puede hacer en el lugar o fuera del lugar, donde los contaminantes y el descontaminador se juntan bajo la superficie. En estos se utilizan grandes paletas que rotan y el lugar de tratamiento se lo cure y el suelo esté limpio y sirva como pavimento. Y fuera del lugar es que el suelo contaminado se extrae y se pone en mezcladoras donde se reúne con los aditivos y este suelo puede ser dejado en el lugar donde se lo ha recogido o en un lugar de vertedero controlado. Las tecnologías a utilizar tenemos la contención, la aglutinación y la vinitrificación. La contención es la metodología más simple, pero solo se la puede hacer funcionar si el contaminante está disuelto en un líquido. Para poder tener un residuo seco, los insumos utilizados son el carbón activado, la arcilla, la cal. Y los factores absorbentes van según las características químicas. La aglutinación se emplea silicio y calcio, obteniendo una matriz sólida de baja integridad física, haciendo que algunos metales reaccionen con silicatos solubles a partir de tener contacto con el cemento. Y la vitrificación es la fundición de materias primas que nos permiten obtener vidrio, y esta técnica es in situ y en la planta. Esta técnica está siendo probada, se aplica corriente continua de alto voltaje y así el suelo se vuelve más conductivo y se usa para la fundición una capa de grafito para la fundición del suelo que tiene el contaminante. Los equipos a utilizar son un tambor de confinamiento, evaporador, agua, caldera, electrodos, alternadores de corriente, tratamientos de gases, catalizadores y polímeros. El tiempo y el costo de esta tecnología es a corto plazo y depende de la cantidad a tratar, pero los costos son elevados porque puede variar entre los 45,000 a los 110,000 dólares por tonelada en moneda nacional. Son más o menos de 349,580 pesos por tonelada, dependiendo del tipo de contaminante. El suelo pierde todas sus características, por lo tanto, solo se lo puede utilizar para crear asfaltos o rellenos sanitarios. Aquí hay una foto donde se describe el proceso. Este es el proceso de vitrificación, donde se obtiene vidrio a partir de los suelos contaminados. Y la bibliografía.